especialmente en la región andina y en el Caribe, y esta será la tabla de salvación del gobierno. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. El doctor Adrián Correa es el director de la Unidad de Planeación Minero-Energética. Es una institución de carácter eminentemente técnico. Estuvo en la reunión en la cumbre de ayer en la Casa de Nariño. Esta UPME es clave para entender lo que está pasando con el sistema energético nacional. Esta mañana el presidente Petro está reconociendo en un trino que le envía refiriéndose al tema de Ecuador, está reconociendo la crisis por la que estamos atravesando. Dice el presidente Petro: siento mucho por el pueblo ecuatoriano que comience el racionamiento eléctrico allí en ese país. Mi compromiso con el presidente Lasso, el anterior, antes de Novoa, fue proveer el servicio hasta que no se pusiera en peligro la misma estabilidad eléctrica de Colombia. Quiere decir, leído de otra manera, claro que hay riesgo de estabilidad para el sistema eléctrico en Colombia. Doctor Correa, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Doctor Correa, la UPME, la Unidad de Planeación Energética en Colombia, ¿cómo está viendo las posibilidades de un racionamiento, de un apagón en Colombia? Bueno, hay que decir que nosotros cumplimos con un papel muy importante en toda la situación energética en estos momentos, y es que hacemos la Secretaría Técnica de un espacio muy importante que reactivamos desde hace un poco más de un año, que es la Comisión de Seguimiento a la Situación Energética. Es en el seno de esa comisión en donde nosotros hemos determinado las medidas necesarias, hemos navegado un 2023 difícil y pues estamos también navegando este final de niño en 2024. Entonces, por supuesto, desde allí nosotros tenemos acceso a las variables eléctricas a través de lo que el operador del sistema, que es XM, se nos informa, por supuesto, al Ministerio y de las demás entidades, y desde allí es que se han venido orientando también parte de las decisiones en este fenómeno del niño. Sí, y doctor Correa, ¿cuáles son las opciones que analizaron en la reunión en la Casa de Nariño de ayer? ¿Qué van a hacer? Bueno, pues más que lo que vamos a hacer, que parte ya se sabe, es también comentar lo que hemos hecho, que ha sido bastante. Creo que, he escuchado que apenas empezamos a tomar medidas y realmente hace ya bastante tiempo venimos ajustando muchos temas de la regulación, venimos también haciendo seguimiento precisamente de las plantas que en este momento son las llamadas a cumplir con sus obligaciones de energía firme. Se han establecido diferentes mecanismos para establecer algo que se llama las rutas de los combustibles, carbón, gas natural y gas natural, esto desde hace un año, es decir, las plantas térmicas, por ejemplo, en este momento, que están operando, también han sido objeto de nuestro seguimiento y ha habido una coordinación constante para que el suministro pueda dar. Pero, doctor Correa, fuera de hacer seguimiento, hacer seguimiento es mirar lo que hacen los demás. ¿Cuáles son las medidas que ustedes han tomado? Que usted me dice que han sido muchas. Sí, claro, por ejemplo, le cuento un par, por ejemplo, hay bastantes, hay 43, pero no los voy a aburrir con eso. Tema, por ejemplo, el año pasado se habló mucho del tema comercial, ¿cierto? Que había una dificultad para la caja de algunas de las comercializadoras, sobre eso se trabajó fuertemente. Eso se soluciona a tal punto que en este momento no se habla de ese tema. También se solucionaron temas de exposición a bolsa, se ha hecho también, por supuesto, la entrada, se ha acompañado la entrada de diferentes plantas solares, térmicas, que justo en este momento también están dando una mano. Esto digamos que hace parte de lo que explica por qué en un marzo que rompió récords históricos, marzo fue el mes más seco de los últimos 40 años, eso explica por qué marzo lo hemos podido pasar atendiendo la demanda de manera segura y confiable, y en esta última onda de calor también se ha podido atender la demanda. Sin esas medidas la discusión seguramente sería otra. Sí. ¿A quién le correspondía en el gobierno, no sé si a ustedes, doctor Correa, o a quién, hacer una campaña para que la gente ahorre energía, campaña que está haciendo Bogotá y que no ha hecho el gobierno nacional? ¿Por qué razón? Pues esta campaña se ha desarrollado desde el año pasado. Obviamente cuando ya en la opinión pública se generan este tipo de discusiones y se prenden muchas más alertas, obviamente la gente ya empieza a poner atención. Pero esto ya había iniciado desde el año pasado. Uno podría ser autocrítico, yo podría decir, sí, tal vez nos ha faltado un poco más de ímpetu. Seguramente ha faltado un poco más.
¿Cuál es campañas la de campaña? ahorro y uso eficiente de agua y energía, uso eficiente de aires acondicionados. Lastimosamente hay que decir algo. Sí. Estas campañas, inclusive en este momento, para agua y para energía eléctrica, pues poco impacto han tenido. Todavía yo creo que no solamente los ciudadanos, sino yo creo que también sectores de turismo, hotelero, industrias, comercio, todavía no hemos y no han captado este mensaje que digamos, a través de acciones realmente simples, por ejemplo, cambiar las temperaturas de los aires acondicionados, podríamos lograr ahorros importantes. Pero digamos que esto es parte de lo que tenemos que cambiar, esto es parte del chip que tenemos que cambiar y por supuesto en este punto como una medida, obviamente para anticiparnos, el Ministerio pues está determinando también ya a nivel normativo algunos incentivos pues para el ahorro de energía. Sí, eso le quería preguntar. ¿Cuáles son esos incentivos, doctor Correa? Pues los incentivos son relativamente sencillos, ¿cierto? Establecer unas métricas para que a través de una línea base, un promedio móvil de los últimos meses, cuando se detecte pues que hay una reducción en el consumo, pues se realice digamos una especie de pago, una especie de crédito por ese ahorro de energía. Digamos que esto se ha hecho en el pasado, lo que pasa es que hay que decir que en el pasado la situación era diferente porque los precios de bolsa estaban muy disparados y esto generaba la posibilidad de un delta para un incentivo mayor. Hay que decir también, pues porque todo hay que comunicarlo, que los precios de bolsa, inclusive en marzo, que tuvimos pues una sequía histórica, como lo comentaba, estuvieron bastante controlados. Entonces todo esto hace parte, digamos, de la mecánica que se tiene que definir, pero pues es un mecanismo relativamente sencillo. Doctor Correa, perdóneme, ahí estamos viendo las imágenes, ahí lo veo a usted en la reunión de ayer. ¿Cómo operaría el mecanismo de incentivos para quienes ahorren energía? Este detalle lo está definiendo el Ministerio, eso no lo define pues la Unidad de Planeación Minera-Energética, pero como le digo, es un mecanismo que establece una línea base, determina si uno consume por debajo de esa línea base de su propio consumo y se establece un incentivo. Sí. Y si yo ahorro, me bajan la tarifa frente al histórico de lo que he consumido, me imagino. Correcto, es una medida de ese tipo. Se da un incentivo mediante ahorro que incentiva precisamente la disminución del consumo. ¿Usted sabe que eso lo hizo el gobierno Santos en el riesgo de racionamiento que tuvimos hace 8 años? Sí, se hizo en ese momento, se hizo de manera muy precipitada porque este mecanismo nosotros lo hemos discutido por muchos meses y precisamente se ha definido pues como una medida que en su momento se iba a tomar, pero que en algún momento no era necesario. Sí, es que hace 7 años sí, se definió esta medida, pero cosas que, por ejemplo, el público no sabe es que esto generó problemas porque no se pudo netear, no se pudo hacer el neteo entre los que consumieron más, que iban a pagar, y los que consumieron menos, que recibían un beneficio, y al final de cuentas esto lo terminó pagando el usuario final, es decir, lo terminamos pagando todos los colombianos. Entonces lo que no queremos es repetir esa historia y definir pues un mecanismo mucho más sencillo, mucho más simple y pues para que genere el ahorro que queremos. Sí. Acá es importante también mencionar lo siguiente, y la es referencia que le hago a Santos, la referencia Ajá. que hago a lo que hizo Santos es porque aquí, a diferencia de ese tema hace 7 años y medio, ustedes esperaron literalmente hasta el último día. El IDEAM pronostica que a partir de mañana comienza a llover y no ha habido ni campaña ni ha habido mecanismo de incentivos. ¿Por qué esperaron hasta el final como hasta el último, no solo día, hasta el último minuto? No esperamos hasta el último día porque el último día sería que el operador del mercado recomendara un racionamiento. Eso sí ocurrió en el 2015-2016. Eso no ha ocurrido en este momento y precisamente lo que queremos hacer es no llegar a ese momento y anticiparnos, no solamente con la medida de ahorro, sino por ejemplo con la medida de las exportaciones a Ecuador, que ya se tomó, con la medida de las plantas térmicas, que ya se tomó, con la medida de liberar gas para algunas plantas que pueden utilizar gas, que se está tomando en este momento. Todas esas medidas lo que han hecho precisamente es anticiparnos para no llegar a ese, como usted lo llama, ese último minuto. A ese último minuto pues no hemos llegado, ¿sí? Es decir, estamos anticipándonos para poder sobrellevar un abril y lo que estamos haciendo es pensar en el peor escenario, es decir, pensar que abril va a ser como marzo, que fue
histórico. Entonces, estamos navegando este abril pensando en el peor escenario de aportes hídricos y en ese sentido es que estamos tomando las medidas, es decir, para sobrevivir de tal manera que por cosas, digamos, que pueden pasar, por otra onda como la de los últimos días, pudiéramos tener unos días absolutamente deficitarios. Sí. Esas son las medidas que estamos tomando precisamente pensando en el peor escenario. Claro, pero doctor Correa, usted es el experto en materia de energía, pero escuchando a colegas suyos dicen, mire, estamos tan al ras que si una térmica tuviera que salir a mantenimiento como es habitual, estaríamos abocados prácticamente a un racionamiento porque estamos justamente sobre el límite. Hoy incluso de nuevo se reporta una disminución en el nivel de los embalses por parte de XM, hablo de hoy martes. ¿Por qué, doctor Correa, las medidas se toman en los últimos tramos de la situación, de la contingencia? Y se lo pregunto en particular por 2 puntos. Uno, porque hasta hace muy pocas horas Colombia le seguía vendiendo energía a Ecuador, mucho menos que lo que se vendía hace unos meses, pero se seguía vendiendo. Ya hoy aparece que no estamos vendiendo la energía a Ecuador, pero se seguía vendiendo. Y segundo, la forma en la que el gobierno abordó este tema no fue una forma en la que, por intentar evitar generar pánico, no termina pegándose un tiro en un pie. Estoy leyendo un trino suyo del 20 de marzo donde critica al espectador porque supuestamente habla del nivel bajo de los embalses y entonces dice, acá algo de pedagogía sobre el asunto para evitar generar pánico. ¿No era mejor advertirle a la gente lo que podía pasar y no venir como el mal estudiante a última hora, doctor Correa, a tomar medidas a ver si logramos pasar raspando la materia? No, nuevamente sobre los embalses lo que hemos dicho es que hay una senda de referencia. En este momento el colchón se ha cortado, pero todavía tenemos un colchón. Y precisamente las medidas que se están tomando es para mantener ese colchón entre la senda de referencia y el nivel de los embalses. De ahí las medidas pues que hemos tomado, es precisamente para no bajar ese nivel. El colchón está a punto de acabarse. El colchón es hasta el 27% y estamos en 29.5%. Ricardo, y doctor Correa, es sí, que mire, correcto, ayer y pero hoy déjame hablar un poco del 27% porque sobre eso también hay que hacer pedagogía. Es decir, el 27% es el límite en el cual existe, entonces entramos en una zona de un posible riesgo de desabastecimiento, que es un mecanismo que ya, digamos, está establecido pues en la reglamentación. No es que lleguemos al 26.99 pues y al otro día ya entonces entramos en racionamiento. Es una zona a través de la cual se define que hay un riesgo, ¿bien? Y esa es la zona en la que no queremos navegar. Esa es una zona en la que si se navega por semanas, entonces puede haber efectivamente ya un riesgo más materializado. Esa es la zona en la que no queremos entrar y por eso las medidas que estamos tomando es para anticiparnos, para no llegar a esa zona. Doctor Correa, mire, entre ayer y hoy los embalses disminuyeron 0,33 puntos porcentuales. Si siguen cayendo a esta velocidad, que es la que han tenido en los últimos días, en un plazo de 7 u 8 días estaremos en esa barrera, y no llueve harto, estaríamos en esa barrera del 27%, que sería el nivel crítico. ¿Ustedes ya tienen un plan para ese momento? Porque estamos hablando de una semana prácticamente, eventualmente, ¿no? Si no llueve con fuerza, para pensar en desconexiones, en racionamientos, ¿cómo sería esa estrategia? ¿Ya la tienen pensada? Sí, entonces precisamente lo que estamos comentando de las medidas de los últimos días es para no llegar a ese punto. ¿Cómo? A través de los incentivos que estábamos discutiendo hace un momento, a través de la mejor gestión de embalses individuales, en donde también hay una oportunidad, porque también hay que decir que hay embalses que tienen mucha energía todavía que se puede utilizar y que pueden ser mejor gestionados, una estrategia para liberar gas, para que otras plantas puedan utilizarlo de tal manera que se haga también una mejor gestión de todos los recursos, particularmente térmicos. Inclusive estamos tratando de activar algunas plantas que han estado apagadas en los últimos meses pues, por diversos temas comerciales. Entonces, precisamente estas medidas son las que nos permiten pues no llegar a gastarnos ese colchón. Nuevamente, pensando en que vamos a tener un abril muy deficitario, pensando en que lo tendríamos como marzo, parece que no va a ser así, pero eso es lo que estamos anticipando precisamente. Sí, doctor Correa, si hipotéticamente llegamos a 27% en el nivel de embalses, que ha sido como el límite establecido, ¿qué pasa al día siguiente? ¿Se anuncia racionamiento en Colombia?
No funciona de esa manera. Es decir, hay una banda a partir de esos niveles. De hecho, esos niveles cambian diariamente, ¿cierto? En ocasiones es 26.5, 27, pero hay una banda, digamos, que puede ser de un par de puntos porcentuales, ¿cierto? Entre 25 y 27%. Si el nivel permanece un par de semanas en esa banda, entonces en ese momento se activan diferentes mecanismos para determinar cuál sería el siguiente paso. Ese es el punto al que no queremos llegar, ¿cierto? El punto al que nos estamos pues en esa banda por un tiempo considerable. Pero si llegamos a 26, usted me dice hay un pedacito, ok, no es que llegamos a 27 y en ese momento se anuncia racionamiento. Pero si llegamos a 27 o a 26, comenzamos a pensar en racionamiento, ¿verdad? Sí, en ese momento el operador del sistema, a través de sus análisis eléctricos, y esto es muy importante mencionarlo, el que determina, ¿cierto?, cuál es el paso a seguir es, por supuesto, quien opera el mercado, que es el que tiene todo el detalle técnico, ¿cierto? Nosotros, por supuesto, discutimos una generalidad, pero el operador es quien define ese tipo de escenarios, ¿cierto? Por eso decimos, no queremos llegar a esa banda en donde se tenga que eventualmente analizar ese tipo de... En la reunión de ayer, tengo entendido, hablaron pues obviamente de todos estos temas. Si hipotéticamente hay un racionamiento, si llegamos al 26 o al 27, la cifra que sea, Dios no lo quiera, ¿cómo sería el racionamiento, doctor Correa? No, digamos que sobre eso no me puedo pronunciar, pues porque son detalles, sería parte de lo que se tiene que definir a través del operador, ¿cierto? Pero eso no, digamos que no hace parte de la discusión en este momento. En este momento estamos en modo anticiparnos a un abril que sea igual a marzo. Y en ese sentido es que queremos navegar este mes para no llegar a meternos en esa banda que activaría un posible riesgo. Doctor Correa, ¿no han pensado todavía en adelantar la hora para ahorrarnos y tener una hora más de día? No, eso todavía no se ha considerado. Eso en algún momento, hace por allá un año, después lo discutimos, pero no, eso no ha continuado con discusión. Vale, hoy estamos en modo esperar que llueva, esperar que las medidas, que el llamado al ahorro sean suficientes. Doctor Correa, le agradezco estos minutos, muy amable. Bueno, con mucho gusto, claro. Es el director de la Unidad de Planeación Minero-Energética desde el Ministerio de Minas y Energía, Felipe, a rezar de aquí en adelante, porque si llueve a partir de mañana, Felipe, como dijo el padre Linero, a aplaudir. Si no llueve, a seguir rezando, porque ¿qué más hacemos? Pero además es que tendría que llover muchísimo, Néstor, porque los embalses... No, por supuesto no se llenan con un aguacerito, Felipe. La lloviznita tendría que llover ayer, muchos días seguidos. Y en los embalses, porque ¿qué sacamos con que llueva en Chapinero? No. Ayer cayó algo de lluvia en San Rafael. Pero pare de contar, Felipe. Y esas son lloviznitas, esos son pañitos de agua tibia. Si llueve, tiene que llover mucho, sí, seguido y permanentemente. Para el tema de un racionamiento, Aurelio, que es el escenario indeseable al que nadie espera llegar, si las cosas siguen como están, a pesar de la reducción en el nivel de los embalses, me informan varios expertos en el sector, podríamos pasar raspando, es decir, podríamos pasar la temporada sin apagón, todo se mantiene como está. Tengo la sensación, Felipe, de que estamos en el último minuto, todavía en etapa de estudio de medidas. Me parece que esto debió ser antes, el tema de incentivos, el tema de las industrias, el tema del cambio de hora. Hace rato, la verdad, deberíamos haber tomado medidas para evitar llegar aquí a donde llegamos. Es que estamos en el límite. Piense, Aurelio, que el límite es 27, o dice él 26,5%. Estamos hoy en el 29. O sea, estamos en el borde raspando. Hay algo más grave. Bueno, pero usted se acuerda que cuando yo dije la posibilidad de racionamiento sobre la que estamos trabajando con altísima probabilidad, pues casi me devoran por aquí algunos de nuestros amigos de la mesa. No, el gobierno no quería, Aurelio, el gobierno no quería admitir que había la posibilidad de un racionamiento. Sí, pero mire, Néstor, la posibilidad se ha venido acrecentando por lo siguiente, le voy a dar la prueba reina. Es decir, ya en términos de oferta no hay nada más para hacer.
ya quitamos Ecuador, ya tenemos térmicas al 100% y ya tenemos unos embalses en el 29%. Eso es la oferta, ya no da más. Es decir, el caucho ya no estira más. ¿Sobre qué han estado hablando todos los funcionarios, ministro, UME, etcétera, etcétera, esta mañana? Sobre cómo reducir la demanda. Y cuando usted empieza a hablar de cómo reducir la demanda, está pensando en que ya el hecho es casi eventual, es decir, es casi una realidad lo que va a pasar. Ya pasamos de una probabilidad baja a una probabilidad alta y estamos trabajando sobre cómo manejar demanda, que se reconecten los que se salgan de la red, los que pueden cogenerar, que unos, que otros. Eso es para las industrias, que fue lo que anunció esta mañana. Por eso, pero eso ya es quitándole el cacao al loro, ¿no? Ya es quitándole el cacao al loro, ya es, mejor dicho, pues sí, de a ver de dónde ahorramos. Si el y esa natural se vuelve de tal manera grave, pues toca pero la oferta no da más. Porque ¿qué más? Pero la oferta no da más. No da más porque no llueve, Aurelio. Y era lo que decíamos, No, por lo que sea, pues pero la oferta no da más. Era lo que decíamos y decíamos el peligro del racionamiento. Pero, se nos excomulgó, se nos declaró sacrílegos, se nos declaró herejes, se nos declaró enemigos del gobierno. Y la verdad es que la oferta no daba más. Sí. No son herejes, pero tampoco es ningún descubrimiento decir que si no llueve, pues se acaba la posibilidad de generar energía con agua. Pues eso es como, yo utilicé la expresión de gracias, Farid. Pues sí, si no llueve, Héctor, efectivamente estamos en una situación compleja. Esta mañana el gobierno... Es que es un fenómeno natural inevitable. ¿Y cómo hacen en Lima, que es una ciudad de la que usted, Felipe, conoce tanto, que no llueve nunca en Lima? ¿Cómo hacen nunca? En Lima? Pues generan energía térmica o de otra manera. Yo no sé cómo generarán energía en el Perú. Héctor, salgamos del tema de que es que si no llueve estamos condenados a racionamiento. Aquí hace rato en el gobierno Santos también el gobierno Santos también hubo riesgo de racionamiento y tomaron decisiones. Usted se acuerda que todos los días el presidente de la época, Juan Manuel Santos, en vez de estar tuiteando de lo que pasa hoy, de filosofía, en vez de estar tuiteando de el cómo y las formas y tal, el gobierno Santos salía todos los días y decía, hoy ahorramos tanto. Pero no solo el gobierno, salía el presidente de la República a las 7 de la mañana y le daba la importancia al tema. Pero es que aquí estamos viendo que ni siquiera el presidente de la República se ha referido al asunto. El presidente teoriza en su cuenta de Twitter sobre la escasez de agua, pero no ha dicho una sola palabra sobre la situación que afronta el sistema eléctrico. La verdad es que a mí lo que no me parece bien, Néstor, es que frente a un fenómeno natural que está resultando más grave de lo que se pensó y respecto del cual incluso el presidente de la República hizo muchas advertencias, la preocupación que tengamos hoy es de decretar una derrota del gobierno por cuenta de esto. Siempre la solución, Héctor, eso es lo que no me parece bien. A mí me parece que las sociedades y más en momentos de crisis deben cooperar. El gobierno es un espectador aquí, pero los gobiernos siempre tienen en sus manos medidas que pueden tomar. Pero además, para aliviar, para disminuir, para mitigar, pero no necesariamente para evitar, porque los fenómenos naturales no se pueden evitar, como no se puede evitar el racionamiento de agua en Bogotá, y con su gobierno hemos sido y vamos a seguir siendo condescendientes y no les vamos a estar replicando y diciendo que qué pasó y por qué no y que por qué tal cosa. Es que esa actitud, en este momento tenemos una... En este momento tenemos un momento buenísimo, Néstor, hay que reclamarle, para mostrar los contrastes de actitud. Me da pena en relación con el gobierno de Bogotá, hemos tenido una actitud de cooperación que es como tenemos que tener. Pero es que aquí el gobierno nacional, Héctor, entiéndame el punto, no ha hecho hasta hoy absolutamente nada. Le doy solo un punto. ¿Cuánto tiempo duró el gobierno sin nombrar a los comisionados de la CREG, que es la entidad rectora del sector energético, que son los encargados de tomar medidas, de emitir resoluciones? Y es la que hace llover. Es la que hace llover. No, Héctor, no. Pero sí toma medidas. A ver, mire, la unidad de planeación minero-energética, que es la UPME, cuya dirección, el representante acabamos de hablar con él, Carlos Andrés Correa, precisamente debe realizar la planeación del desarrollo sostenible de los sectores de minas y energía. Tenía que estar alertando al que toma decisiones, que es precisamente la CREG. Y la CREG no existía porque no habían nombrado a los expertos. Entonces, cuando las entidades diseñadas
para tomar decisiones, no operan cuando el andamiaje del Estado, que precisamente debe prever que los fenómenos van a ser más severos, que no va a llover, no se pueden dedicar a rezar. Para rezar estamos los feligreses. Es que ellos lo que necesitan es tomar decisiones. No, es que claro, pero es que la decisión había que tomarla desde antes. Por ejemplo, nombrar a los de la CREC. Por ejemplo, reducir las exportaciones de energía a Ecuador. Por ejemplo, hacer prender las térmicas. Entonces, esas decisiones se tomaron tarde. Eso lo deben admitir. Que ahora tengamos que ser solidarios, sin duda. Que estemos en la circunstancia en la que estemos. Claro que sí. Claro que sí, porque estaríamos reduciendo la demanda de energía. Y la habríamos reducido a tiempo, Héctor. Para eso se regula la oferta y la demanda. Para poder garantizar que se encuentren en un punto y no que haya desabastecimiento de embalses al tiempo que no se toman decisiones. Pero es que reducir es lo que estamos tratando de evitar, porque eso que llamamos apagón pues es reducir el consumo, que es apagar la luz durante unas horas o apagar el suministro de energía. ¿Qué campaña? O venderle a un vecino. A ver, si me ayudan, ¿alguien sabe de alguna campaña que haya para ahorrar? Mire, yo lo voy a decir, hace 2 semanas estuve en el Palacio de Nariño con el ministro de Minas, Andrés Camacho, que defendía que supuestamente desde noviembre del año pasado han venido con una campaña que la verdad es que no la conocemos, seguramente en los medios públicos, seguramente en redes sociales. Lamentablemente es que ahí no está la mayoría de la audiencia de los medios. Lamentablemente mucho más tímida eso no es masivo. Que la publicidad política que se hace todos los días. Si no ve al presidente de la República encabezando una campaña, una cruzada que, entre otras cosas, sería un buen motivo para unirnos como nación, pues entonces es muy difícil, porque no se le da la importancia que debería tener. Estamos al borde en el límite con el nivel de embalses, y estamos hablando de medidas que anuncia esta mañana el gobierno del presidente Mire, Petro. Si hay muchas cosas para hacer, 7 de la mañana, Néstor, 27 minutos, señora desde Paola. el punto de vista de la demanda, y claro, si hubiera un presidente liderando este tema, como lo hizo Juan Manuel Santos en su campaña del año 2016, que se llamaba Apagar Paga, que fue una campaña masiva que el propio Juan Manuel Santos lideró, y en donde se le pagaba a la gente 450 pesos por cada kilovatio ahorrado. Mire, fue tan exitosa que la meta del gobierno con esa campaña era ahorrar unos 400 gigavatios hora, y al final se logró ahorrar 1.179 gigavatios hora, es decir, se triplicó la meta de ahorro de lo que calculaba el gobierno. Néstor, el éxito fue rotundo, porque usted le estaba pagando a la gente. Que las gestiones del gobierno para estos efectos sí cuentan y sí son importantes. Pero hay que reconocer una cosa, Néstor, y es que la situación de hoy, 2024, es mucho más crítica que la de 2016 en términos climáticos. Y aquí el gran elefante en la habitación, que nadie quiere reconocer, se llama cambio climático. Todo el mundo está buscando el culpable en Petro, en el alcalde Galán, y no va a resolver el problema de fondo encontrar culpables cortoplacistas. Colombia tiene casi que 2/3 partes, el 69% de la matriz energética depende del agua. Y lo que nos dicen todos los expertos es que el Niño va a ser cada vez más severo, y cuando el Niño sea severo se nos van a secar los embalses, no solo este año, sino en los años por venir. Entonces aquí la discusión... ¿Solo le está pegando a Colombia, Luis Ernesto? No, claro que no les el cambio climático nos afecta a todos, pero no todos los países tienen una matriz energética que depende tanto del agua. Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Y cómo hacen en Lima, que está aquí cerquita, o cómo hacen en Arizona, o cómo hacen en cómo es la discusión? Y permítame, Néstor, la discusión es que la tragedia de lo que está pasando es que lo que ocasiona el cambio climático se duplica cuando no están altos los embalses. Entonces, ¿qué estamos haciendo en estos momentos en Colombia? Estamos prendiendo termoeléctricas que generan gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque no tenemos energía nuclear. Colombia tiene que pensar de manera seria en incursionar en generación de energía nuclear ante el cambio climático. Ya está absolutamente demostrado que los países europeos que se opusieron a la energía nuclear, por supuesto por el drama de Chernobyl, porque el movimiento ambientalista pues así lo impulsaba, como es el caso de Alemania, que apagó todas sus plantas nucleares, lo que terminó fue prendiendo las termoeléctricas cuando inició la crisis energética por la guerra Rusia y Ucrania, mientras que Francia, que tiene al lado plantas nucleares, empezó a venderle a Alemania. Entonces, acá tenemos que
pegarnos a la ciencia, y está demostrado que la energía nuclear es muchísimo más limpia que muchísimas de las alternativas que estamos hoy activando, y que Colombia es profundamente vulnerable por esa matriz energética que depende tanto pero de mientras soñamos con energía nuclear para Colombia, claro, el tema de hoy toca arreglarlo, y toca arreglarlo rápido, porque si siguen cayendo los embalses, vamos para racionamiento de energía. Ya el ministro de Minas, Víctor, dijo esta mañana que sería por zonas en caso de llegar al catastrófico escenario de racionamiento. Pero sí hay un plan, Aurelio. Pero Aurelio, un recorderis, carta del 7 de octubre del año 2023, firmada por 14 exministro de Minas y Energía, advirtiéndole muchas cosas al gobierno nacional en ese momento, octubre del año 2023, por la situación financiera de las comercializadoras. Pregúntese. Voy a leer algunas cositas. Desde hace meses, empresas, gremios, exfuncionarios, analistas vienen alertando al gobierno sobre la inminencia de esta crisis y proponiendo soluciones, hacen algunas recomendaciones para ahorrar energía, y en ese momento pues planteaban los riesgos para el sistema energético, Víctor, y muchos meses después, miren lo que está ocurriendo. ¿Sabe por qué no le pararon bolas a esos? Miren ese momento. ¿Sabe por qué no le pararon bolas? No, por muchos meses se han tenido comisionados encargados y subordinados al gobierno en la CREC. No les pararon bolas. Desde ese momento. Esa evidentemente es una actitud exministros pues de derecha, que le hay que criticar al gobierno. Riquitos y blancos. Señor. No, yo creo que esos riquitos y blancos hay que reconocerles una cosa que es muy importante: el sistema eléctrico colombiano, en el que yo sigo confiando. Parece que ustedes le perdieron la confianza, pero no, esos riquitos blancos, tecnócratas, diseñaron después de la crisis de 1993 un sistema que hasta ahora ha estado a toda prueba. Puede ser que las condiciones naturales de ahora lo pongan en una situación distinta y que haya que pensar cómo modificarlo acudiendo a la energía nuclear, como dice Luis Ernesto, o cualquiera otra cosa. Pero hasta ahora hemos tenido un diseño que es excelente, y porque es que mira, a la gente 5 fenómenos del niño y va a lograr superar María Consuelo, a pesar de que algunos quisieran que no, para poder acusar al gobierno. Pero tomando decisiones a tiempo, Héctor. La diferencia y va a lograr superar entre esos que se lograron superar y que desde el 92 han permitido que no tuviéramos apagón, era precisamente porque la UPME alertaba, porque la CREC tomaba decisiones, porque el gobierno las implementaba y porque las cosas funcionaban. Aquí, como estamos en modo constituyente, nadie toma decisiones y nadie gobierna. Lo que se está haciendo es un análisis, pero yo estoy seguro que ni en la mesa ni en las calles nadie quiere que haya apagón. Eso sería hacernos daño. Pero no podemos llegar a esos puntos. Lo que necesitamos es entender la situación y responder a tiempo a la situación. Pero estamos llegando a un contrasentido realmente. Lo digo con la mejor disposición, porque precisamente uno de los encantos del sistema eléctrico de Colombia, energético más exactamente de Colombia, es que tiene una matriz energética muy limpia, que es precisamente esa fortaleza en aprovechar el recurso hídrico que es abundante en el país, que no es todo el mundo lo que lo puede hacer. Entonces, ¿cómo vamos a rescatar el problema? Que es que el problema es el cambio climático. Claro que tiene que incidir el cambio climático. Hay un fenómeno del Niño de base y un cambio climático que agrava el problema, cuando precisamente Colombia es de los países que ha desarrollado un sistema de energías limpias, renovables. ¿Cuántos fenómenos del Niño, Aurelio, hemos tenido? No sé exactamente, pero podría decirle que más de una 5 o 6 podríamos decir. Y los hemos navegado. Y los hemos superado. Todos esos fenómenos del Niño. Entonces ahora salimos a decir que la energía nuclear, pues bueno, sí, bienvenida a la energía nuclear, y damos vueltas y vueltas para tratar de absolver a un gobierno que se equivocó, Héctor. Este gobierno se equivocó en el diagnóstico, se equivocó en las previsiones, se equivocó en las políticas, no supo manejar las amenazas y las advertencias. Eso hay que reconocerlo. Digamos que eso no nos vuelva a oposición, ni de no sé qué, y que entonces nos vamos a poner a prender bombillos para que el gobierno se caiga. No, pero que este gobierno se equivocó de cabo a rabo en materia energética. Muy bien, sí, Néstor, aquí nadie está. La última, Néstor, nadie está negando el cambio climático, nadie está negando que hay que tomar unas soluciones de largo plazo, como por ejemplo construir Chingasa 2, a lo que
El entonces alcalde Gustavo Petro se negó. Nadie está negando que hay que pasarnos a otras formas de fuente de energía, pero este es un problema de corto plazo que se viene anticipando, como lo acaba de decir Víctor, desde octubre del año pasado. Vienen los expertos diciendo hay que tomar las medidas de corto plazo para reducir la demanda de energía y que el nivel que alcancemos 6 meses después, que es lo que estamos viendo hoy, sea suficiente para abastecer, digamos, el consumo de energía. Y acá el gobierno se demoró mucho en tomar las medidas y hoy estamos a 27% de nivel de los embalses y pensando en cuáles son las medidas que vamos a tomar. Yo creo que el gobierno sí se equivocó, uno puede gastarse mucho tiempo tratando de defenderlo y decir que seamos condescendientes con el gobierno, pero claramente se equivocó. Y esto sí se venía previniendo, desde hace mucho tiempo. Pero y uno puede dedicarse a condenarlo también, y eso tampoco es una actitud constructiva, porque no ganamos nada con simplemente estar señalando que es que no se han nombrado a los señores de la CREC como si los señores de la CREC tuvieran algo milagroso para hacer en relación con un fenómeno natural muy crítico que sufre el mundo, no Colombia. Y miren, Néstor, hay que decirle a la gente una cosa, porque estos temas hay que aprovecharlos para hacer pedagogía. El sistema eléctrico colombiano ha sido bueno y ha resistido todos estos embates, y yo espero de verdad que también resista por una sola razón, porque la energía es carísima y porque es un gran negocio generar energía. Por eso es lo que ha hecho que muchas personas públicas y privadas se metan en el negocio, estén listos a generar energía, que les paguemos, por ejemplo, a esas plantas térmicas de las que echamos mano ahora y que nos mantienen con la posibilidad de tener suministro de energía, que les paguemos cuando están apagadas. Hay mucha gente que, por ejemplo, dice, uy, qué locura, esas empresas las mantienen y les dan un montón de plata sin generar energía. Sí, para eso, para poderlas tener disponibles cuando las necesitemos. Eso es lo que se llama cargo por capacidad, y por eso en Colombia pagamos una energía cara. Hoy están afortunadamente esas térmicas que funcionan, usted sabe, con carbón o con gas, combustibles que no le gustan mucho al gobierno, son las que están salvando la papeleta. Yo ya la verdad en este punto no logro saber si es que Héctor está hablando como en doble sentido o como en chiste o usando algún tipo de humor negro, porque son todas estas medidas, todas estas resoluciones para el ahorro de agua las que toma directamente la CREC. Es la CREC la que dice, por un lado, ¿a cuánto se le debe pagar a cada uno de los industriales que genere energía propia para que salgan a venderla? 2, ¿a cuánto se le debe pagar a cada hogar? ¿No? A cada hogar o a cada comercio que decida ahorrar 1 kilovatio hora, como se hizo durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Digo, la CREC es la que tiene la pelota para sacar todas las resoluciones que podrían evitar un racionamiento eléctrico. Y dice Héctor que ¿qué pueden hacer los señores de la CREC? Por razones políticas, pues obviamente se arma un tema desafortunadamente ideologizado. En medio de semejante crisis, pues defender que no haya un organismo rector, que esté acéfalo el organismo rector, obviamente es el comienzo de la polémica. Son las 7:38 a.m. En segundos la historia de Shakira, y en segundos la historia de los documentos esta mañana desclasificados en el Departamento de Estado en los Estados Unidos. Estás escuchando Blue Radio. Desde la Audifarma de la avenida Boyacá con 50, el mismo en el que se registraron ayer las protestas por la demora en la entrega de medicamentos. Denuncian algunos usuarios acá que llevan más de una semana intentando reclamar sus medicamentos sin éxito. Llegan acá y se encuentran con filas que, mejor dicho, Néstor, son más de una cuadra de filas las que vemos en este momento acá en el Audifarma. Audifarma, Néstor, recordemos, no solo surte de medicamentos a los pacientes de Sanitas, quienes fueron los últimos que llegaron a Audifarma por el problema y las deudas que tenía la EPS con la Cruz Verde, sino que también los usuarios de la nueva EPS, Salud Total, Compensar, Asmed Salud y Alianza Salud. Por las demoras, Audifarma ha respondido, Néstor, que la situación, el problema se dio por un problema justamente en el sistema que esperan resolver hoy martes, y destacan además que es una situación ajena al operador, por lo que ofrecen excusas a sus pacientes y afiliados. Sin embargo, Néstor, muchos usuarios acá denuncian que llevan más de una semana intentando, haciendo la fila, y nada ha pasado.
preocupación por el agua, preocupación por la luz, preocupación por el gas y ahora también preocupación por el teléfono. Guante que le queda a 6.400.000 colombianos que son usuarios de la compañía WOM. Nuestra Shakira está anunciando esta mañana gira internacional. Obviamente se va a llamar Las Mujeres Ya No Lloran. ¿Viene a Colombia? Se lo anticipó a Bizarrap. Le quitó Las Mujeres Facturan. Sí, el tour se va a llamar Las Mujeres Ya No Lloran. Y la noticia es que confirma las primeras ciudades, pero no, padre. Ahí todavía no está Colombia. ¿A Bogotá no? En esta primera etapa que publica Shakira, todavía no está Colombia. Es que va a dividir la última gira vez que Shakira se presentó en Colombia fue hace 4 años. Antes de la pandemia, en el estadio El Campín se presentó un concierto gigante y espectacular. Bueno, padre, quiero decirle, ojo, le voy a anunciar, no está Colombia en este calendario, pero Shakira sí viene a Colombia. Pero ya será en el 2025. Están dividiendo la gira en 4 secciones. La primera sección es Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, aunque son 14 conciertos que ya ha anunciado. La siguiente etapa podría ser Europa y luego pasaría a 2 partes en Latinoamérica. Todo eso basado en las gemas que está usando como parte de su nuevo álbum. Comienza en noviembre. Exactamente, el 2 de noviembre. Ella lo anunció. En Palm Desert, California, Exacto, Phoenix, al lado de Arizona, Coachella. Los Ángeles, California, San Antonio, Texas, Dallas, Texas. Esto es Miami, Florida, Charlotte, North Carolina, Washington, Toronto, Brooklyn, Boston, Montreal, Chicago y Detroit. Dice que las boletas empezarán a venderse para todos los fans el próximo viernes, para los que quieren de pronto ir como el padre a Miami a verla. Entonces los tiquetes se van a empezar a vender en preventa desde el próximo viernes. Bueno, si se quiere aguantar. ¿De dónde foco si no hay luz? Ay, no te quejes que estás en racionamiento, no fregues. 7 de la mañana, 42 minutos, padre. Va a venir Shakira a Colombia. Sí, hay que esperar. Lo que pasa es que como la gira es noviembre y diciembre de este año, el capítulo Colombia sería si es en el orden de las gemas que ha ido publicando, como explicaba W, que son además protagonistas en la foto del anuncio de hoy. Esto va a ser mitad de año de 2025 el capítulo Latinoamérica, porque será primero Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, después Europa, y ahí sí el turno en Latinoamérica. Habría que esperar un añito más o menos para saber cuándo está Shakira en Colombia, pero no le quepa la menor duda que va a pasar por su tierra, claramente. Yo creo que tiene que venir a Colombia. Y yo creo que más de una ciudad. Pero me dicen fuentes de los empresarios que están en el plan de traerla a Colombia. Sí, Live Nation. Y ella quiere venir a Colombia. Exactamente, Live Nation está haciendo toda la gira. Va a haber capítulo América Latina, no tengo la menor duda. Así es, y es posible que sea la parte esmeralda de su gira, porque esta es la parte diamante, esa es la gema protagonista dentro del anuncio de la primera parte. Sí, seguramente cuando hable de esmeraldas, pues obviamente va a ser la parte latinoamericana, tiene nombre propio. Comenzaron a vender drogas esta mañana ya en el Audifarma, en la 50, en donde hubo trancón el día de ayer. Felipe García. Sí, señor Néstor, se normaliza a esta hora la atención de los usuarios aquí en el Audifarma de la avenida Boyacá con 50. Las filas eternas que se registraban hace apenas unos momentos se terminaron porque sorprendentemente, Néstor, activaron las 14 cajas que están disponibles acá para la atención de usuarios en el sitio. Lo que nos dicen los usuarios es que normalmente todas estas cajas no están trabajando en un día normal. Por ejemplo, Néstor, trabajan por ahí 7, 8 cajas, pero a esta hora, como le mencionó, están trabajando las 14 cajas. Hemos hablado con algunos de los usuarios y nos dicen que les han entregado por fortuna los medicamentos con normalidad, solo algunos faltantes que quedan pendientes y que les dicen que vengan después o incluso se los harán llegar hasta la casa, como el carbonato de calcio. Ese sí no hay en este momento, por lo que entonces queda pospuesta la entrega para después. Escuchemos lo que nos decían algunos usuarios. Pues ayer se cayó el sistema y entonces yo vine temprano, madrugué aquí a las 5:30 de la mañana, ya me entregaron todo completo, la droga y todo esto. ¿Qué medicamentos necesitaba? Pues el papá, lo que está ya, una persona mayor de 95 años, pues les toca tomar el ácido ese acetílico, el clopidogrel, la loratil, lorsartán, la atorvastatina, todo completo lo entregaron. Sin embargo, Néstor, lo que dicen acá, sobre todo los usuarios de Compensar, es que la entrega de medicamentos sí se complicó mucho luego de que llegaran los usuarios de la EPS Sanitas después de este problema que tuvo, recuerde usted, la EPS con la Cruz Verde, que tuvo que trasladar sus usuarios a Audifarma. Por tantos usuarios, dicen los pacientes acá que han llegado de EPS Sanitas, es que las filas se hacen eternas y por eso es que se complica la entrega de medicamentos.
Me preguntan, W, si Shakira viene a Colombia y viene a Bogotá o viene a Barranquilla o Bogotá y Barranquilla. O Medellín. Esto, y claro, y Medellín seguramente. Esto será concierto en el Campina. Esto en el estadio, Campina. Exactamente. Estas giras están pensadas para arenas grandes y para estadios. Por eso es que cuando se hace el anuncio se ve que los lugares en donde está involucrada la gira ya son estadios grandes o arenas muy muy grandes, como el Kia Forum, como el American Airlines Center en Dallas, como el Spectrum Center en Charlotte. Todos esos son estadios, son arenas muy muy grandes. Entonces seguramente quieren 40, 50 mil personas en cada concierto, y para eso obviamente en Colombia tenemos solo estadios. ¿Las mujeres ya no lloran? Es que si no son estadios, Néstor, ¿usted ve algún otro escenario en Colombia que albergue un artista como Shakira? No, pues es que no Shakira... hay. Perdóneme, si Feid, que todavía no está en las ligas de Shakira... Lleva 3 Atanasios Girardot llena el Atanasio Girardot, pues no quiero imaginarme la locura que va a hacer Shakira cuando anuncie oficialmente el pedacito Esmeralda, que seguramente vendrá a América Latina. Falta todavía en el calendario. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores, tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Es noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. El gobierno amanece con buenas noticias en el Congreso. Lograron allí convencer a los liberales de apoyar la reforma pensional, una nueva mayoría que les impidió anoche hundir la reforma pensional, que era la propuesta de la senadora Norma Hurtado, que ya había hecho lo mismo con la reforma a la salud, después de una reunión de 3 horas en la Casa de Nariño, que terminó con los senadores del Partido Liberal apoyando la reforma, eso sí con 3 ajustes. El umbral de cotización obligatorio en Colpensiones pasa de 3 a 2.3 salarios mínimos, se mantiene el subsidio para pensiones en estratos 1 y 2, y que sea una entidad diferente a Colpensiones la que administre los ahorros del Estado. Es la condición que pusieron los liberales, armando una nueva mayoría, reconfigurando el mapa político del Congreso. Dos días después de que acusaran al presidente Petro de usar en campaña el avión privado de quien hoy es uno de los megacontratistas de su gobierno, el jefe de Estado amaneció intentando, pero sin éxito, dar explicaciones. Para defenderse nuevamente está atacando a las EPS pidiendo. Y hablando de salud, Keralty, que es el grupo internacional, que es el dueño de Sanitas, ha decidido comenzar la batalla legal después de la intervención del gobierno. Su abogado es el muy reconocido penalista, el doctor Juan David Riveros, que estuvo en la Fiscalía ayer presentando una denuncia legal contra el superintendente de salud, Luis Carlos Leal, por el delito de prevaricato por acción. Doctor Riveros, buenos días. Néstor, buenos días para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Tengo entendido que son varias acciones. Por un lado, la denuncia de carácter penal, pero por el otro lado también una recusación contra el superintendente, ¿no? Sí, señor, hemos pasado las últimas 2 semanas haciendo un análisis desde el punto de vista jurídico con el mayor rigor posible. Y pues esta andanada que se vino contra el grupo. ¿Aló? Sí, lo estoy oyendo, doctor Riveros. La andanada contra el grupo. Contra el grupo, entonces tenemos... El grupo es el grupo Keralty. El grupo Keralty. Y pues estamos adelantando todas las acciones que consideramos pueden tener sustento en el ordenamiento jurídico, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. Ya le voy a preguntar de ese tema internacional. Para hablar primero de lo doméstico, ¿cómo es la recusación? ¿Posibilidades de que el doctor Leal, el superintendente, acepte la recusación? ¿Cuáles son los argumentos? Pues Néstor, los argumentos se sintetizan en que con anterioridad a que él fuera designado por el gobierno como Superintendente Nacional de Salud, en las redes sociales hizo una serie de
de publicaciones en trinos fundamentalmente, en donde cualquier persona que los lea puede percibir con facilidad una malquerencia, una animadversión, un prejuicio respecto de las EPS en general. Se refirió en varias oportunidades especialmente a la EPS Sanitas y al grupo Keralty, y pues una serie de reservas frente al tema en general de cómo está organizado el sistema. Eso cuando uno no tiene una responsabilidad como superintendente, que es un cargo que tiene funciones de inspección, control y vigilancia, no tiene problema. Cuando está uno en el activismo o haciendo campañas, pues eso no tiene problema, pero cuando asume una responsabilidad como esta debe garantizarse para las empresas, en este caso que él vigila, que se actúe con objetividad y con imparcialidad. Y alguien que se ha pronunciado sobre el sistema, las EPS y específicamente sobre la EPS Sanitas de la forma en que él lo había hecho, pues definitivamente no puede tener imparcialidad ni objetividad, y eso hace que la obligación del servidor público sea marginarse del asunto y que otra persona que no tenga ese compromiso de opinión pueda tomar una decisión. Doctor Riveros, yo se lo pregunté al doctor Leal, al superintendente, cuando lo entrevisté la semana pasada después de la intervención, y él dijo en ese momento que es que él era concejal y que él tenía derecho a opinar, y que ahora como superintendente tiene unos cargos y una actitud diferente. Me parece poco probable que él acepte la recusación. Yo lo veo poco probable porque tienen ese argumento que desde el punto de vista jurídico no es de recibo. Y pues lo siguiente es cuando aún no hemos sido notificados de una decisión sobre si aceptó o no la recusación, pero pues eso tendrá una revisión en una instancia superior que será ante el ministro de Salud. Y el ministro de Salud obviamente también parece improbable acepte la recusación. ¿Ahí termina esa batalla, la de la recusación? No, Néstor, si eso sale mal con los argumentos, digamos, ligeros que han expresado ante la opinión pública, pues tendremos otras acciones también, como hemos dicho, de carácter seguramente constitucional. Muy probablemente acudamos a las acciones de tutela. Lo que pasa es que hasta no conocer las decisiones es un poco apresurado decir cuál vaya a ser la acción que interpondremos. Lo único que nosotros queremos dejar muy en claro es que nuestra discusión va a ser eminentemente jurídica, porque entendemos que es la forma de defender los intereses de la compañía, de los inversionistas y de los usuarios. No vamos a caer en una discusión que no sea jurídica. Vale. Y la otra acusación, doctor Riveros, es la que presenta usted la denuncia penal ante la Fiscalía por el prevaricato. ¿Cómo es la acusación y qué implicaciones, qué significa que se jueguen ustedes la carta penal, doctor Riveros? Pues Néstor, creo que es un tema de coherencia. Nosotros hemos expresado que consideramos que la providencia, el acto administrativo por virtud de la cual intervinieron la EPS, es ilegal por 3 razones fundamentales. Una, por la que acabamos de mencionar, creemos que el funcionario que tomó la decisión no podía hacerlo porque está impedido. La segunda, porque la motivación, la fundamentación que usan para llegar a una decisión es absolutamente infundada. Tiene una gran cantidad de datos que son inexactos, desconocen otra serie, incluso de decisiones del propio Estado colombiano en el pasado reciente respecto de nosotros, y eso hace que desde el punto de vista jurídico existe un fenómeno que se llama falsa motivación, que es uno de los argumentos para plantear la ilegalidad, por lo menos en el campo penal, y tendrá otras expresiones seguramente en la jurisdicción contencioso administrativa. Y el tercero es que al final del día entendemos que la finalidad de la intervención no es la que públicamente han tratado de expresar en el sentido de mejorar la administración, sino entendemos que esto es, digamos, una primera parte de una estrategia dirigida a
asfixiar a la EPS desde el punto de vista financiero, y eso es lo que en derecho administrativo se conoce como una desviación de poder. Eso es lo que nos lleva a nosotros a ir por el campo penal como parte de una coherencia jurídica en la estrategia integral que estamos empezando a desarrollar. Doctor Riveros, y con base en esos 3 elementos, ¿es que ustedes consideran que el superintendente de salud, Luis Carlos Leal, habría cometido el delito de prevaricato por acción? Sí, hay otros, pero en principio sí. Tal vez valdría la pena resaltar algo que a nosotros nos ha generado una enorme preocupación, y es que en los procesos de intervención de empresas está permitido por la ley, por supuesto, que separen al administrador, por supuesto que separen a la junta directiva, pero no está previsto en ninguna parte que separen a las asambleas de accionistas. Es decir, una empresa puede estar intervenida, pero no por ello sus dueños dejan de tener los derechos que se desprenden de sus acciones. Y aquí, en este caso, una de las decisiones que han tomado, que a nosotros nos parece la más alejada de la ley, es esa: suspendieron a la asamblea de accionistas, quitándoles los derechos de propiedad que se desprenden de sus acciones, y eso a nosotros nos parece tremendamente grave. Esa es otra de las razones por las cuales consideramos que el superintendente cometió un acto ilegal. Sí, señor, dígame. ¿Eso ha ocurrido con otras intervenciones a EPS? ¿Remover la junta directiva, remover la asamblea de propietarios? La junta directiva sí es normal que se remueva con un proceso de intervención. Nosotros no conocemos ningún antecedente en donde se haya removido a la asamblea de accionistas. Ningún antecedente. Por eso habla Keralty de la posibilidad de que vía intervención de Sanitas el gobierno esté adelantando una expropiación. Sí, señor, nosotros creemos que esto puede ser un fenómeno que se llamaría una expropiación indirecta, que no es un trámite de expropiación, pero que en el marco de una decisión arbitraria como esta termina teniendo el mismo efecto. Sí. Este es el primer efecto quizá en Colombia, esta decisión que toman ante la Fiscalía. ¿Vienen, doctor Riveros, también demandas y procesos internacionales contra el gobierno colombiano y el superintendente de salud? Desde el punto de vista internacional, contra el superintendente, contra personas no existe una acción que nosotros consideremos sea adecuada. Respecto de demandas al Estado, sí. Entonces nosotros tenemos previsto 2 cosas. Creemos que esta situación que se está generando de zozobra en el sistema de salud es algo que afecta sin lugar a dudas el derecho fundamental a la salud, y en ese sentido daremos traslado al sistema interamericano de protección de derechos y también a la relatoría del derecho a la salud de la ONU. Y en lo que tiene que ver con los derechos de los inversionistas extranjeros del grupo, seguramente en el marco de los tratados de protección de la inversión extranjera en Colombia que resulten aplicables, se iniciarán demandas o procesos, digamos, que busquen restablecer esa protección de la inversión, y eso es en el escenario internacional. ¿Y esa la presentan ante dónde? ¿Ante qué organismo? Hay un tratado en particular entre Colombia y España, complementado con algunos otros. Son tribunales internacionales que tienen unas reglas. Lo primero que se hace es notificar la disputa al Estado colombiano, que es algo que tenemos previsto ocurra en alrededor de unas 2 a 3 semanas, y de ahí en adelante pues hay un trámite. Por eso, pero esto es un tribunal de arbitramiento internacional. Un tribunal de arbitramiento internacional, sí, señor. Sí. Y es una solicitud que de reintegro de la propiedad o de una indemnización por la expropiación, por lo que ustedes llaman expropiación. En esas acciones, Néstor, lo que se busca es el resarcimiento de los perjuicios que se produjeron, no actos concretos como el que usted dice, que nos devuelvan la administración de la EPS. Para eso hemos acudido a las acciones domésticas. Allá se va a hacer una tasación de los perjuicios que una decisión
o un conjunto de decisiones como las que en este caso se pueden percibir han generado para los inversionistas. ¿Ya tienen ustedes una cuantificación de los daños? ¿De cuál sería la petición económica de Keralty por la intervención de Sanitas ante ese tribunal internacional? No, señor, en este momento todavía esa cuantía no la tenemos. ¿Pero ustedes la tienen que pedir o el tribunal la decide? Como todos los procesos judiciales, uno hace una pretensión, plantea una pretensión, que la estamos estructurando, y los jueces, los árbitros serán los que tomen una decisión. Esos árbitros, doctor Riveros, ¿será el CIADI del Banco Mundial, el Tribunal de Arbitramiento del Banco Mundial? Néstor, no...